Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Amigos, peregrinos de Cristo, reciban todos ustedes un saludo muy cordial, como siempre, acompañado este saludo por el agradecimiento, por ese seguimiento que ustedes hacen a estas redes, de esa página Peregrinos de Cristo, una página con la que pretendemos alentar, animar en todos pues el seguimiento de Cristo, fortalecer la vida cristiana y sobre todo profundizar en el conocimiento de nuestra fe, una necesidad apremiante en nuestros tiempos. Este podcast está pues dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. En estos espacios anteriores hemos tenido la oportunidad ya de hacer un repaso por los primeros numerales del Catecismo, aunque ya lo he advertido en varias ocasiones, de una manera pues muy sencilla, sin profundizar demasiado, puesto que esto pues llevaría ya demasiado tiempo. Entonces siempre les hago la invitación pues a ir al texto, al Catecismo de la Iglesia, para que leamos propiamente el Catecismo, el texto completo, y pues que este espacio que escuchamos, este momento de reflexión que ofrecemos desde Peregrinos de Cristo, pues nos sirva para, diríamos, como explicación, como reflexión de aquello que podemos nosotros encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos entonces en la primera parte, que es la profesión de la fe. Acabamos de terminar la primera sección, que tenía que ver propiamente con la revelación de Dios, el Dios que se revela, el Dios que se manifiesta y el Dios que en su voluntad amorosa quiso que nosotros le conociéramos, que nosotros accediéramos a su misterio, al conocimiento de su misterio. Y luego esta misma sección que ya hemos concluido, pues nos hablaba concretamente de la fe como respuesta a la manifestación de Dios, como respuesta a la iniciativa que Dios ha tenido de acercarse a nosotros y de abrirse propiamente para que nosotros, mediante la razón y mediante la fe, podamos entrar en Él y podamos conocer a ese Dios que se nos ha querido mostrar. A partir de hoy entonces vamos a entrar en la segunda sección de la primera gran parte. Recuerden ustedes que ya lo habíamos dicho, el Catecismo de la Iglesia Católica consta de 4 grandes partes. La primera parte es la profesión de la fe, es una maravillosa exposición de todo el símbolo, es decir, de todo el credo, como solemos llamarlo, precedido pues de una introducción que justamente es la que acabamos de comentar. Y ahora entonces entraremos ya en este símbolo, el símbolo de los apóstoles, el credo, como más comúnmente le llamamos. Y comenzaríamos diciendo pues que el credo, la profesión de la fe, pues es antiquísimo, y que es concretamente una fórmula que desde siempre ha sido empleada para expresar las verdades más importantes de la fe cristiana, todas ellas inspiradas naturalmente en la Sagrada Escritura, es decir, en la revelación divina y en la misma tradición de la Iglesia, que es una segunda fuente de la divina revelación, como hemos podido también verlo y estudiarlo en un podcast anterior. Siempre que nosotros decimos creer, siempre que decimos yo creo, concretamente estamos pues admitiendo que nos adherimos de una manera libre a eso en lo que creemos. Por lo tanto, adquiere una especial importancia el credo o el símbolo, como suele llamarlo el Catecismo de la Iglesia, puesto que expresa todo aquello a lo que estamos íntimamente adheridos, todo aquello a lo que creemos. No son simples doctrinas, sino que son verdades de fe, consideradas por cada uno de nosotros como verdades de fe.
A lo largo de la historia, ya desde los primeros siglos del cristianismo, pues empezaron a surgir algunas fórmulas que expresaban ya el asentimiento de los cristianos a determinadas verdades de fe, aunque el símbolo como tal, como lo conocemos, no vendrá pues a elaborarse de manera inmediata desde el comienzo del cristianismo de la Iglesia. Sí que hubo, intentos de formular de una manera clara, de una manera expresa, condensar mediante una fórmula las principales y las fundamentales verdades de la fe cristiana. Pero fueron apenas intentos, ya hasta el momento en el que, pues en uno de los concilios, del que hablaremos un poco más adelante, pues ya queda fijado propiamente el símbolo o el credo y expresadas las verdades fundamentales de la fe cristiana. Pero insisto, ya desde los orígenes, esa Iglesia apostólica expresó a través de fórmulas muy breves y a través de normativas aquello en lo que todo cristiano debía creer. Todo aquel, de hecho lo contarán algunos, lo narrarán algunos escritos que son muy antiguos, propiamente de esta primera época de la Iglesia, que no hacen parte del canon bíblico, pero que son textos sumamente importantes y con un valor histórico innegable. Esos textos ya nos hablaban de cómo aquellos que se preparaban para el bautismo, los catecúmenos, como se les suele llamar, pues eran ilustrados en cada una de las verdades de la fe. ¿Y cómo se les ilustraba? Mediante una fórmula que previamente había sido fijada, que no será pues el credo o el símbolo de los apóstoles como aparecerá un poco más adelante, siglos después, sino que serán otras fórmulas diferentes, pero que los catecúmenos tendrán que estudiar, que tendrán que mirar, que tendrán que, sobre todo a las que tendrán que adherirse antes de recibir propiamente el sacramento del bautismo. Así entonces, desde los orígenes. De hecho, el pueblo de Israel pues también, tenía estas fórmulas en la palabra de Dios, sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia, ya aparecen algunas fórmulas que expresan de una manera muy concreta, pues aquello en lo que el pueblo cree. Sobre todo durante el tiempo de Moisés, el gran legislador que tuvo el pueblo de Israel en sus orígenes, ya había fórmulas muy bien elaboradas, en las que el pueblo expresaba todo aquello en lo que creía, y que eran fórmulas solemnes que solían, recitarse o que solían proclamarse en momentos igualmente solemnes, de manera que no es algo exclusivo de la Iglesia primitiva o de la Iglesia ya de nuestros tiempos, sino que esto de recitar fórmulas y esto de expresar abierta y públicamente la fe a través de fórmulas elaboradas, pues es algo que incluso el pueblo de Israel ya en sus orígenes realizaba. Son pues estas fórmulas algo así como síntesis propiamente de aquello que profesa el pueblo cristiano. Luego se le llamará credo, como en nuestros tiempos, por ejemplo, porque en ella la primera palabra es precisamente creo. Entonces, esa expresión credo con la que solemos llamar esta fórmula, sobre todo la que hoy día recitamos en cada celebración, especialmente en las celebraciones solemnes, comienza con, o se llama, le llamamos credo, precisamente en atención a la primera palabra con la que comienza esta fórmula, que es el creo, el yo me adhiero, el yo profeso públicamente creer en estas verdades que a continuación voy a proclamar abiertamente. Es pues entonces el credo. Ya con el tiempo, un poco más adelante, concretamente entre los siglos III y IV, ya esas fórmulas que se emplearon en los primeros 3 siglos del cristianismo vendrán como a fusionarse, a condensarse y empezar a darle forma al que se llamará luego credo de los apóstoles o símbolo de los apóstoles, que se conserva hasta nuestros días, y pensemos en ese, especial detalle, que es una fórmula de fe que se viene empleando desde hace 1700 años. Es decir, no es una fórmula nueva. El credo o el símbolo de los apóstoles no es
digamos, una fórmula que recientemente se haya elaborado, sino que es, digamos, una oración, una fórmula que los cristianos de más de 1700 años venimos proclamando como una forma especial de manifestar, de expresar pública y abiertamente nuestra fe, aquello en lo que creemos. Bueno, y esa primera profesión de fe sabemos que se hace en el bautismo. ¿Cómo recibimos el sacramento del bautismo o cómo somos bautizados? Jesús en el Evangelio de San Mateo, concretamente en el capítulo 28, poco antes de su ascensión, da a los discípulos la última recomendación. Es el mandato misionero, cuando los envía a predicar, a ser discípulos de todos los pueblos mediante el bautismo. Y ese bautismo, dirá Jesús, ha de administrarse mediante esta fórmula concreta: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso decimos que en el sacramento del bautismo ya se hace una primera profesión de fe, es decir, el mencionar a la Trinidad, el mencionar al Padre, el mencionar al Hijo y el mencionar al Espíritu Santo dentro del rito de la celebración del sacramento del bautismo ya es una profesión de fe, es decir, estamos admitiendo que creemos en un Dios que es Trinidad, en un Dios que siendo uno solo se ha manifestado en la particularidad de las tres personas divinas, tal y como lo hemos enseñado en el catecismo elemental, en el catecismo básico, siendo muy pequeños cuando nos enseñaban un poco acerca de la Santísima Trinidad. Y en ese símbolo, diríamos, en esa profesión de fe bautismal, pues nosotros afirmamos, en primer lugar, creer en la primera persona, que es el Padre, y creer en la admirable obra de la creación. A continuación, pues mencionamos a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y también creyendo en el misterio de la redención de los hombres, para finalmente hacer mención de la tercera divina persona, que es el Espíritu, a quien llamamos fuente y principio de nuestra santificación. Esos tres capítulos, pues, hacen parte de lo que hemos llamado la primera profesión de fe, los tres capítulos: creer o mencionar al Padre que ha creado, al Hijo que ha redimido y al Espíritu que santifica. Es pues lo que a continuación ya desarrollará ampliamente el catecismo de la Iglesia Católica. Volviendo al tema del símbolo de los apóstoles, ¿qué es el credo pequeño? El credo que comúnmente recitamos dentro de las celebraciones eucarísticas, que recordemos que no en todas las celebraciones proclamamos el credo, sino que lo hacemos en las Eucaristías dominicales y en otras celebraciones que tienen la categoría de solemnidades. Solamente en esas celebraciones proclamamos el símbolo de los apóstoles o el credo. Entonces ese símbolo es llamado así porque, digamos, es considerado como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Qué vivieron los apóstoles? ¿Y de qué manera estos apóstoles fueron constituyendo comunidades cristianas? Precisamente mediante aquello en lo que ellos creían. ¿Y a quiénes? ¿O qué era lo que ellos predicaban? Predicaban a un Dios Trinidad, a un Dios que, siendo Padre, y un Dios que, lleno, cargado de amor, quiso enviar a su Hijo como respuesta precisamente a la necesidad del hombre y como una expresión de su amor, y ese amor del Padre y ese amor del Hijo luego pues también se manifestarán y se expresarán en la efusión del Espíritu Santo. En lo que predican los apóstoles es aquello por lo que ellos están dando la vida. Por lo tanto, este símbolo que, como le decía, viene como a elaborarse o a adquirir ya como consistencia, forma entre los siglos III y IV, pues se vendrá a ser llamado símbolo de los apóstoles. Es pues, digamos, el resumen fiel de aquello en lo que los apóstoles creen y aquello que los apóstoles predican. Y es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Como lo decía, era propiamente, digamos, este símbolo de los apóstoles, especialmente en Roma, en la Roma de aquella época,
la fórmula, digamos, comúnmente usada para expresar la fe. De manera que es apenas lógico que este credo o esta fórmula pues adquiera ese nombre, sea bautizada con el símbolo de los apóstoles. Pero como les decía, no es digamos, la única fórmula, no es la única manera en la que el pueblo pues expresó o expresaba en aquellos primeros tiempos del cristianismo las verdades fundamentales de la fe. Había muchas otras formas de hacerlo, como ya lo decíamos también, antes de que se estableciera el símbolo de los apóstoles, y luego vino una nueva fórmula posterior al símbolo de los apóstoles, que se le vino a llamar el credo niceno-constantinopolitano, una expresión un poco difícil de pronunciar y quizá no muy familiar para nosotros, pero del símbolo de los apóstoles se pasará al símbolo llamado niceno-constantinopolitano, porque este credo como tal, que es un poco más largo, más extenso, que seguramente lo recordamos, pues adquirió, digamos, su forma o fue elaborado en estos dos importantes concilios de la Iglesia primitiva: el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, que se realizó en el año 325, y luego el primer concilio de Constantinopla, que se realizó en el año 381. En este siglo IV, por tanto, se realizaron estos dos importantes concilios, o la reunión de los obispos, casi siempre presididos por el obispo de Roma, el Papa, quienes elaboraron entonces lo que vendrá a llamarse luego el símbolo niceno-constantinopolitano, un credo, el credo largo, como le llamamos, que no ha tenido realmente modificaciones, sino que se ha conservado tal y como fue redactado por los padres conciliares en estos dos concilios de los que acabamos de hablar. Y una cosa muy importante, muy especial, y es que este símbolo llamado niceno-constantinopolitano, que es posterior al símbolo de los apóstoles, se hizo, digamos, oficial tanto para las iglesias de Occidente, encabezadas por Roma, como para las iglesias de Oriente, encabezadas por Constantinopla. Recuerden ustedes que la iglesia, pues, no solamente está presente o estaba presente en Occidente, sino también esa iglesia de Oriente, encabezadas por el gran patriarca de Constantinopla, y las iglesias de Occidente encabezadas por el obispo de Roma, siendo obviamente de la misma iglesia católica y apostólica, y ambas, diríamos, ramas de la iglesia, pues empezaron o adoptaron como símbolo oficial el credo niceno-constantinopolitano. En la liturgia, ya lo decíamos ahorita, bien sea dominical o en la liturgia de algunas celebraciones especiales, sobre todo que tienen categoría de solemnidades, nosotros solemos proclamar el credo. Siempre lo hacemos para hacer pública profesión de nuestra fe, y pues existe la libertad de emplear cualquiera de estos dos símbolos. Casi siempre utilizamos el símbolo de los apóstoles por ser un poco más breve, un poco más familiar, un poco más conocido, digamos, por los fieles, o pues se ha venido también haciendo como este esfuerzo de imponer también el credo largo, del credo niceno-constantinopolitano, que naturalmente es, al ser un poco más extenso, es un credo mucho más completo, y un credo pues que expone, diríamos, más ampliamente las verdades fundamentales de la fe cristiana. Bueno, dicho todo esto como a manera de introducción, ya entonces el catecismo pasa ya a hablarnos propiamente del credo. El primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es el primer artículo de fe que encontramos en el símbolo, en el credo. Por lo tanto, entraremos ya en nuestro próximo espacio a hablar de aquello que
de lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero, mis queridos amigos, pues concluir este espacio, este podcast, como siempre, pues agradeciéndoles a ustedes por escuchar este espacio, por valorar también ese espacio, este esfuerzo que hacemos, a quienes comentan, a quienes nos hacen alguna pregunta, manifiestan alguna inquietud, agradecimientos muy sinceros. Estaremos siempre pues atentos a resolver cualquier inquietud y lo que es más importante pues a seguir conociendo un poco cada vez más nuestra fe. Dios les bendiga a todos ustedes y no olviden que de la mano del Señor siempre. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.